bienvenidos a mi canal de YouTube, Esther Psicóloga a tu lado, o a mi Instagram. Hoy os voy a hablar del apego. Ya os he hablado del apego en otros vídeos y hoy simplemente vamos a hacer un ejercicio para ver si tenéis apego seguro o desapego emocional o dependencia emocional o apego ansioso. Os hago un resumen rápido. El apego seguro era cuando vuestras figuras de apego, sean vuestros padres, tíos, abuelos con que os hayáis criado, os daban ese cariño, esa seguridad, atendían vuestras necesidades emocionales, podíais comunicar cualquier cosa cuando no estabais de acuerdo con lo que vuestros padres hacían y podíais hablar de cualquier tema, ¿no? Y luego también unos límites y unas responsabilidades. Luego había dos tipos de apego inseguro, el desapego y el apego ansioso. En el desapego es cuando vuestros padres os abandonaron, no os hacían caso, no cubrían vuestras necesidades emocionales y luego aprendisteis a ser niños muy independientes, donde podríais cubriros vosotros mismos vuestras necesidades afectivas. En vuestra vida adulta tendréis miedo al compromiso o tendréis miedo a tener unas relaciones donde tendréis que abriros emocionalmente y seréis más fríos, más autónomos, más independientes, os gustará más estar solos porque habéis aprendido eso, a estar más solos y a cubriros vuestras necesidades. Y por lo tanto, seréis reacios en vuestra adultez a tener relaciones de pareja estables, consolidadas y abrir vuestro corazón. Tendréis un caparazón muy fuerte y os costará confiar en el otro por miedo a que os abandone. Por otra parte, si habéis tenido un apego inseguro de tipo apego ansioso o dependencia emocional, al contrario que con el desapego, es cuando vuestros padres os han dado mucho cariño, mucha seguridad, pero luego se han ido y de alguna manera te has sentido o has interpretado que te han abandonado. Entonces, en tu vida adulta te aferrarás a tu pareja por miedo a que te abandone. Sentirás muchas inseguridades, sentirás celos, sentirás necesidad de control, necesidad de que te estén constantemente diciendo cosas bonitas, de que te suban la autoestima, de que te hagan muestras de aprecio y tendrás mucho miedo a que te abandonen, a que te dejen por otra, que te dejen por otro o que otra persona sea más atractivo, más atractiva que tú, te compararás, tendrás una autoestima muy bajita y tu autoestima variará según lo que te digan los demás. Si te dicen que eres genial, pues te sentirás genial. Si te dicen que eres un fracaso, te sentirás un fracaso. Esto relaciona al apego ansioso. Como ya sabéis, en la educación que ha tenido un niño con el apego ansioso, también se le ha dicho mucho lo de te quiero si sacas buenas notas, si no, no te quiero, si te portas mal, mamá se irá de casa, por tu culpa mamá no es feliz, cosas así, como chantajes emocionales y le han hecho sentir a ese niño muy culpable en muchas ocasiones. Bueno, este es un resumen de los tres tipos de apego que hay, el seguro, el ansioso y el desapego. Ahora, simplemente para reflexionar y para identificar vuestro estilo de apego, vamos a hacer un ejercicio que consta de lo siguiente. Primero tenéis que pensar en qué figuras de apego habéis tenido. Pueden ser vuestros padres, biológicos o no biológicos, pueden ser vuestros tíos, vuestros abuelos, etc. ¿Vale? ¿Cuáles son esas figuras de apego que han estado más en vuestra infancia? ¿Quién se ha hecho cargo de vosotros? Una vez tengáis esas figuras identificadas, sea mamá, papá, sea solo mamá, sea el abuelo y la abuela, vais a reflexionar acerca de lo siguiente. Los premios. ¿Os daban premios cuando hacíais algo bien? ¿Os gratificaban? ¿Os subían la autoestima cuando veían que hacíais las cosas bien, que teníais vuestras cualidades, que teníais muchas habilidades? ¿Os daban la enhorabuena? ¿Os daban premios cuando hacíais las cosas bien? Es decir, cuando os comportabais bien, ¿qué te decían vuestras figuras de apego? ¿Mostraban satisfacción de forma verbal y no verbal? Es decir, os decían, muy bien, lo has hecho muy bien, enhorabuena. Oye, enhorabuena, ¿cómo te has esforzado para el examen de matemáticas? Oye, qué buen deportista, qué bien corres. Oye, qué niño más guapo. Es decir, os decían cosas bonitas y os daban de alguna manera una recompensa positiva cuando hacíais algo bien. Os daban cariño, mimos, abrazos, besos. Os daban algún regalo material cuando hacíais algo bien, que esto ya hablaremos del tema, pero tampoco lo considero que sea lo ideal. En el tema de los castigos, ¿cómo os ponían límites vuestras figuras de apego? ¿Os ponían límites? ¿Sabíais hasta dónde podíais llegar y hasta dónde no? ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? ¿Cómo se comportaban vuestros padres cuando hacíais algo mal? Cuando estabais aprendiendo desde niños, de pequeñitos, lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. ¿Os explicaban las cosas porque estaban, entre comillas, mal hechas o porque determinadas conductas podían molestar a los demás o podían no ser buenas para vosotros mismos, podíais correr peligro? ¿Os ponían esos límites? ¿Cómo os hablaban cuando hacíais algo, entre comillas, mal, cuando estabais aprendiendo? ¿Qué hacían? ¿Mostraban decepción? ¿Mostraban enfado? ¿Os castigaban? ¿Cómo os ponían los límites? ¿De qué manera os castigaban, si es que os castigaban? En cuanto a la expresión de emociones y sentimientos, la inteligencia emocional, la regulación de las emociones, ¿podíais comunicar a vuestros padres cuando os sentíais vulnerables, cuando teníais miedo a un examen, cuando os llevabais mal con el profesor o la profesora, cuando teníais problemas con vuestros amigos, que a lo mejor os hacían bullying o a lo mejor no os sentíais aceptados por vuestros compañeros o teníais problemas con vuestros amigos o vuestras amigas del cole? Es decir, ¿expresabais vuestros sentimientos con vuestros padres? ¿Teníais esa libertad? ¿Os animaban vuestros padres o figuras de apego a expresar vuestras emociones, a regular esas emociones, a trabajar esa inteligencia emocional? ¿Y ellos expresaban sus emociones? ¿Vuestro padre con vuestra
vuestra madre con vuestro padre, que vosotros visualizabais cuando tenían vuestros padres un conflicto, ¿cómo lo resolvían? ¿Se comunicaban bien de manera no violenta y asertiva? ¿O por el contrario se comunicaban criticando al otro, humillándole, juzgándole, y vosotros veíais todo eso desde que erais pequeños? Si es así, probablemente en la vida adulta haréis lo mismo, pero lo importante es que seréis conscientes y lo podéis cambiar. Podéis evolucionar más allá de lo que vuestros padres os han podido ofrecer con todo lo que han sabido hacer. Por lo tanto, en el tema emocional, ¿os reprimían las emociones? ¿No os validaban las emociones? Por ejemplo, os decían: oye niño, no llores, que eso es de poco valiente. No llores que no hay que llorar, hay que estar siempre feliz. Por ejemplo, o no te enfades, que pareces un ogro. Es decir, podíais expresar vuestra vulnerabilidad, vuestras ganas de llorar, cuando no teníais miedo cuando erais niños, a los fantasmas, a cosas en el cole. ¿Podríais expresar ese enfado cuando algo os molestaba? ¿Os reprimían esas emociones? En cuanto a la comunicación, ¿cómo era la comunicación con vuestras figuras de apego? ¿Podíais expresaros naturalmente? ¿Podíais contarles todo a vuestros padres lo que os pasaba? ¿Podrías hablar con naturalidad con ellos? ¿Ellos te ofrecían una escucha activa? ¿Te escuchaban incondicionalmente? ¿Estaban ahí para escuchar cualquier cosa? ¿Estaban contigo o estaban con otras cosas mientras tú les contabas cosas del cole? ¿Te sentías escuchado? ¿Contaban con tu opinión? Es decir, cuando teníais que hacer un acuerdo en casa, decir, vamos a la playa, vamos a la piscina, vamos al cine, ¿contaban con tu opinión? ¿Podías hablar de lo que tú sentías y de lo que tú querías? ¿O daba igual lo que tú pensaras? Y decían, vamos aquí porque lo dice mamá y papá y punto. En relación con otras personas cercanas a tus figuras de apego, por ejemplo, si son tus padres, ¿qué relación tenían tus padres con sus padres? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo fue la infancia de tus padres? Para tener compasión, para poder aceptarlos también y entenderlos con comprensión, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenían vuestros padres con vuestros abuelos? ¿Era cercana o era distante? ¿Ellos podían hacer todo esto de lo que os hablo con sus padres? ¿Podían expresarles sus emociones? ¿Podían hablar de cualquier tema? ¿Le ponían unos límites? O lo más probable es que en aquellos tiempos no podían hablar de sus emociones y no había una educación en inteligencia emocional. Ahí es cuando se puede empatizar más con tus padres también. Entonces, ¿cómo se relacionaban tus padres con otras personas? Si tenían amigos, ¿cómo se relacionaban con amigos? Cuando había un conflicto en casa, ¿cómo se resolvía? Si se comunicaba de una forma violenta, se insultaba y se juzgaba, o se hablaban las cosas de una forma correcta. Si entre vuestros padres y vuestros familiares había manifestaciones de afecto, se decían que se querían, había abrazos y cariño, o por el contrario, solo había discusiones o distancia o mucho silencio. Y por último, un ejercicio de reflexión para poder poneros en lugar de vuestros padres, porque esto no consiste en mis padres me han tratado mal y por eso yo ahora hago esto o me siento así, no, estaríamos cayendo en victimismo. Lo que queremos es entender nuestro pasado, no para justificar nuestras acciones del presente y decir yo ahora no puedo con la vida. No, queremos entendernos para entender ciertos patrones de conducta que tenemos, no para justificarnos. Por eso el psicoanálisis está muy bien, pero para comprendernos y para entendernos, para ver el origen de nuestras conductas, de nuestros patrones, pero no para justificarnos. Por eso el por qué hago esto está muy bien, siempre y cuando no nos justifiquemos. Entonces, os pregunto ahora, ¿qué factores pudieron contribuir a que vuestras figuras de apego, vuestros padres, quien sea, hayan actuado de esa forma con vosotros? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué tipo de relación tuvieron con sus padres? ¿Tuvieron escasez emocional, económica? ¿Cómo educaron vuestros abuelos a vuestros padres? ¿Tuvieron situaciones complicadas, situaciones adversas, enfermedades mentales, enfermedades físicas, duelos, muertes? ¿Veis el estilo de apego que os han dado vuestros padres, el estilo de educación muy relacionado con el estilo que ellos recibieron cuando eran niños? ¿Transmitieron vuestros abuelos sus miedos a vuestros padres? Por ejemplo, el miedo a el día de mañana no vas a tener trabajo si no estudias, o vas a tener falta de comida, vas a pasar mucho hambre como no estudies. ¿Le ponían a vuestros padres, por ejemplo, una ración de comida inmensa y les decían tú come cariño hoy porque no sabrás si mañana tendrás comida? Y muchas veces el tema de la educación en nutrición es muy importante, porque si tus abuelos a lo mejor han pasado la guerra y ellos están más gorditos por miedo a que el día de mañana no haya comida, han pasado por ese miedo a no tener que comer, entonces son todo creencias limitantes, miedos que se pasan de generación en generación. Entonces a lo mejor, por poner un ejemplo, tú te ves una persona gordita y tus padres siempre te han dicho no te dejes nada de comer, come todo lo que haya, y con unas raciones inmensas, ¿no? Y ahora tienes esa educación y no te dejas nada de comer. No hace falta tirar comida, pero a lo mejor te haces una ración muy grande cuando necesitas mucho menos, nutricionalmente hablando. Ejemplos así, ¿no? O sea, intentar entender de dónde vienen
vuestras conductas, de dónde vienen vuestras creencias limitantes, de dónde vienen vuestros miedos, porque esos miedos vienen de generación en generación. Vuestros bisabuelos transmitieron esos miedos y esas creencias limitantes a vuestros abuelos, y vuestros abuelos a vuestros padres, y vuestros padres a vosotros. Entonces, intentar ir al origen, intentar perdonar a vuestros padres, intentar comprender de dónde vienen sus miedos, porque ellos también han sido niños y ellos también han tenido su educación, donde antes no había nada de inteligencia emocional, ni se hablaba del desarrollo personal, ni se hablaba de cómo educar a tus hijos. Por lo tanto, poneros en lugar de vuestros padres, intentar tener empatía e intentar cambiar aquellas cosas que no os han gustado en vuestra educación para la educación con vuestros hijos. Bueno chicos, pues hasta aquí los ejercicios de reflexión para que sepáis qué tipo de apego tenéis y cómo ha sido vuestra infancia, cuáles son las figuras de apego que habéis tenido, si habéis tenido un apego ansioso, inseguro, o habéis tenido más un desapego, o habéis tenido un apego seguro y con relaciones favorables con vuestras figuras de apego. Y de aquí contestar a todas las preguntas que os he hecho, porque todos estos ejercicios son para reflexionar y para entenderos y para comprenderos a vosotros mismos y para perdonaros, porque muchas veces os vais a juzgar por muchas cosas que simplemente hay que revisar un poco vuestro pasado y cuidar a vuestro niño interior, comprender a vuestro niño interior, comprender por todo lo que ha pasado y por qué eres como eres, por qué actúas como actúas, sin justificarse, sino para mejorar, para ser más felices, para cambiar y para intentar tener relaciones estables y relaciones buenas con los de vuestro alrededor. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en los siguientes vídeos de dependencia emocional y bueno, espero que os haya gustado. Dadle un like al vídeo y suscribiros a mi canal de YouTube e Instagram. Esther, psicóloga a tu lado. Un abrazo, perversos del desarrollo personal.